Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso aquí en su revista Primera Hora con nuestro segmento de recomendaciones médicas. Y como se había anunciado antes de la pausa, es momento de hablar con el doctor Adrián Cousol sobre las migrañas y el riesgo de derrame cerebral. Así es que ya está con nosotros el doctor. Buenos días, ¿cómo está, doctor? Buenos días, Karen, buenos días a todos, ¿verdad? Deseándole las felicidades, extiendo las felicidades por el 4º aniversario de la revista y de todo el elenco tan alegre, tanto los que están frente de cámara como el gran trabajo que hacen detrás de cámara, ¿verdad? Y vamos, como siempre, hablando de temas que son muy frecuentes, que son muy importantes para nuestra población nicaragüense, como es el hecho de las migrañas y sus complicaciones, en donde una de ellas es el derrame cerebral, como se conoce coloquialmente, y desde el punto de vista médico, la enfermedad vascular cerebral. Sí, doctor, la verdad es que este tema aparentemente podría ser como muy común en la población nicaragüense porque sabemos que un gran porcentaje sufre de migraña. Sin embargo, también es importante conocer ese riesgo que puede existir con el derrame cerebral. Claro, para esto hay factores que hay que tomar en cuenta. Me imagino como las edades también o el origen de las migrañas. Claro que sí. Mira, Karen, todo comienza con la historia o las causas, los eventos, nosotros le decimos en medicina fisiopatológicos, que son todos aquellos procesos que conllevan a la enfermedad de la migraña. Y es que resulta que es un evento bastante vascular. Se activan receptores periféricos y eso generan información que llega al cerebro. Esto liberan sustancias que hacen cambio en los vasos sanguíneos. Y esos cambios son una constricción que genera una reducción del flujo cerebral. A esa fase se le llama la fase oligoémica. Y después hay una vasodilatación, es decir, el vaso se vuelve más grande. Ahí viene lo que es el episodio o la etapa del dolor. Por eso en la primera etapa, que es la etapa de oligoemia, cuando el vaso se contrae mucho y reduce el flujo sanguíneo cerebral, eso genera una disfunción, sobre todo de un área que se llama el área occipital, que es en la parte de atrás del cerebro, que es justamente donde se controla la visión. Entonces el paciente empieza a tener chispas, lo que llamamos nosotros fosfeno. Luego se viene el segundo proceso, el segundo periodo del proceso, que es la dilatación, en donde el paciente presenta el dolor. ¿Por qué comienzo por ahí? Porque la migraña que más riesgo tiene de tener un derrame cerebral es la migraña con aura. ¿Cuál es la migraña con aura? Existen dos tipos de migraña, la migraña sin aura y la migraña con aura. La migraña con aura es la que presenta estos eventos visuales, aunque no son exclusivamente visuales, pero son principalmente visuales, que es el periodo donde hay una reducción del flujo sanguíneo cerebral. Si este proceso se posterga en el tiempo, porque esto debería durar solo algunos minutos, si este proceso va más allá de esos minutos, entonces el cerebro va a sufrir un daño por esa reducción del flujo sanguíneo y ese daño se va a llamar un derrame cerebral o una enfermedad vascular cerebral. Por suerte, no ocurre tan frecuente. Por ejemplo, vámonos a las estadísticas. El 12% de la población general padece de migraña, pero solamente el 5% de las personas que padecen el subtipo de migrañas con aura pueden llegar a tener una enfermedad vascular cerebral. Dicho de otra manera, 1 de cada 30.000 personas que padecen de migraña van a tener esta complicación. Además, hay otra buena noticia, que si estos derrames se presentan, suelen ser bastante pequeños, menos de 2, menos de 3 centímetros. Y pueden recuperar con el tiempo. Solo en algunos casos puede el paciente presentar algún déficit de manera permanente. ¿Y qué tipos de déficit pueden ser? Pueden ser motores, pueden ser sensitivos, pueden ser visuales, porque va a depender del área que se infartó en el cerebro. Dicho sea de paso, si bien es cierto, el tema es derrame cerebral asociado a la migraña, estos se llaman complicaciones de la migraña. Existen otras complicaciones que también son muy importantes. Como hemos hablado en otras entrevistas, un ataque de migraña
dura entre 4 a 72 horas aproximadamente. Si esto se posterga en el tiempo, es decir, más allá de 72 horas, esto se va a llamar estatus migrañoso o estado migrañoso, que es una complicación. Son pacientes que van a pasar con este tipo de ataques de migraña por más de 72 horas. Muchos de estos pacientes van a requerir hospitalización para el manejo en una unidad de atención. La otra complicación importante es la cronificación de la migraña. Quizá es la más importante en términos epidemiológicos, ya que una buena parte de las migrañas que pasan a ser de migrañas episódicas, es decir, algunos episodios, como su nombre lo dice, a ser ataques muy frecuentes, a veces hasta más de 15 días al mes, por más de 3 meses. Esta es otra complicación de la migraña que hay que tener en cuenta. Y una cuarta complicación de la migraña es un término que está en mucha discusión, pero que lo vamos a mencionar el día de hoy, como es la migralepsia. Es decir, tras un ataque de migraña puede venir una convulsión. Sin embargo, para que esto ocurra, el paciente debe tener una predisposición a crisis convulsiva. Pero con mucho consideramos de que un derrame cerebral como consecuencia de una migraña es una migraña muy complicada. Y esto lo digo porque ya en este punto ese paciente no es del manejo del médico de primer contacto. Ese paciente debería de estar en manos del neurólogo para que logre manejar este tipo de complicaciones. Porque una vez que el paciente tiene un derrame cerebral por migraña, tiene más riesgo de tener un segundo evento de derrame cerebral si no se controlan las crisis de migraña. Doctor, la verdad es que ahorita que está abordando también de cómo debería ser tratado y cuáles son los especialistas indicados para tratarlo, hablemos de esa parte también de las personas tienden a automedicarse. Entonces, cuando sufren de migraña lo dejan pasar, lo ven como algo ligero que va a pasar y tienden a automedicarse, y esto pues sabemos que a veces puede traer consecuencias. Claro que sí, mira, Karen, el principio es que no todo dolor de cabeza es migraña. Y entonces el paciente cae en el error de autodiagnosticarse. No, es que a mí me duele la cabeza, entonces eso es una migraña. No necesariamente. Realmente la migraña tiene criterios. Nosotros actualmente nos regimos por la tercera clasificación internacional de cefalea, en donde debe cumplir algunos requisitos para que nosotros podamos llamar a ese dolor de cabeza migraña. Ahora, las migrañas, como ya dije, no solo es decir migraña, sino clasificar las migrañas. Y clasificarlas no solamente en la forma de presentación, como migrañas frecuentes, migrañas episódicas, estatus migrañoso, migraña crónica, etcétera, sino que determinar los factores de riesgo que esta persona tiene para caer en cualquiera de las complicaciones que pudieran llegar a ser potencialmente graves. Entonces, ¿cómo vamos a tratar las complicaciones? Con un buen diagnóstico, seguido de un buen diagnóstico, un diagnóstico coherente, con los estudios necesarios, pertinentes, sin hacer gastar de manera exuberante, como a veces pasa al paciente. Una vez que determinamos el diagnóstico correcto, establecemos el tratamiento correcto, el tratamiento adecuado. Y este es el elemento más importante para evitar las complicaciones de la migraña, es decir, controlar la enfermedad de base. Una vez que ya tenemos las complicaciones, todo se vuelve más difícil, porque estos pacientes van a ser aún más complicado su manejo. Entonces, siempre es bueno de que a ese dolor de cabeza que usted tiene, amigos televidentes, se le dé un nombre y un apellido. No porque la vecina tiene un dolor que se parece al mío y le dijeron que era migraña, yo también tengo migraña. Inferir eso es bastante peligroso. Así es, doctor. La verdad es que este tema es muy importante también para que las personas puedan saber de que no siempre el dolor de cabeza es un dolor de cabeza pasajero, o la migraña va a ser una migraña pasajera, porque lo hemos escuchado, pero también me gustaría que hablemos, doctor, en el caso de los pequeños. ¿De los niños? Sí, en el caso de los niños. Mira, es una buena pregunta, ¿eh?
A veces creemos que la migraña solamente da a los adultos. Si bien es cierto, el pico de incidencia son adultos jóvenes, tenemos muchos niños que tienen el problema. Yo siempre digo, cuando un niño tiene dolor de cabeza, en principio hay que creerles, porque muchas veces, no, es que está diciendo que tiene dolor de cabeza porque no quiere ir a la escuela. No, es que está diciendo que tiene dolor de cabeza porque está haciendo un berrinche. En principio hay que creerle, hay que irle a revisar su vista, hay que irlo a examinar a ese niño, hay que ver si la familia, mamá, papá, tíos, padecen de este problema. Hay familias enteras que tienen migraña porque hay más de 38 genes asociados a la migraña. Si bien es cierto, se necesitan otros factores más que los genéticos, pero en los niños es causa de ausentismo laboral. Esos niños que a veces están retraídos, que reducen sus calificaciones, que no interactúan, que no se integran con sus iguales, hay que investigarle qué le está sucediendo. Y en muchos de estos casos pueden ser migrañas. Y también en los niños pueden complicarse estas migrañas, aunque por suerte es menos frecuente las complicaciones de la migraña en los niños. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por este tema. Ya para finalizar, me gustaría que nos comparta sus números de contacto, dónde los podemos encontrar y los horarios de atención. Claro que sí. Actualmente tenemos nueva ubicación. Ya nos trasladamos a un lugar de mayor confort, más grande, más amplio y con un mayor número de especialistas aún. Estamos de los semáforos de la Vicky, 200 metros al norte. Neurofarma en Managua, también tenemos en Estelí, en la calle principal frente a Super El Hogar, y en Juigalpa frente al Mercado Mayales, siempre con el staff de médicos formados a la vanguardia y con formaciones de primera calidad. Excelente, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado esta mañana de lunes, iniciando esta semana, como siempre, con el segmento de recomendaciones médicas. De esta manera vamos a finalizar por aquí y nos vamos a trasladar al otro lado del set con muchísimo más aquí en su revista.